Hay lugares en este mundo donde el tiempo no avanza, donde el silencio no está vacío, sino lleno de ecos antiguos. Hoy vas a entrar en uno de esos lugares. Imagina descender lentamente hacia la oscuridad. Cada paso que das te aleja del presente y te acerca a algo que nunca debió ser encontrado. Porque lo que los científicos acaban de descubrir no es solo arte antiguo, es algo inquietante, algo que desafía lo que creemos saber sobre nuestros antepasados, algo que, tal vez, nunca fue hecho para ser visto. Bienvenido a Curiosidades 360 y prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de mirar el pasado para siempre. Parte 1. El descubrimiento. Todo comenzó con una expedición aparentemente rutinaria. Un grupo de científicos se adentró en una región remota, lejos de cualquier señal de civilización moderna. Su objetivo era explorar formaciones geológicas, nada fuera de lo común, pero lo que encontraron no estaba en los planes. Tras horas de caminata, descubrieron una entrada oculta entre rocas, una grieta estrecha, casi invisible, como si la propia Tierra intentara mantenerla en secreto. Decidieron entrar. A medida que avanzaban, la luz natural desaparecía. Solo quedaban sus linternas y el sonido de sus propios pasos. El aire se volvía más frío, más denso, como si la cueva estuviera viva. Y entonces lo vieron. En las paredes, cubiertas de polvo y tiempo, aparecieron las primeras figuras. Pinturas antiguas, pero no como las que conocemos. No eran simples dibujos de animales o escenas de caza. No contaban historias comunes. Estas figuras eran diferentes. Algunas parecían humanas, pero sus cuerpos estaban distorsionados, extremidades alargadas, rostros sin expresión, o tal vez con demasiada. Otras figuras parecían moverse, como si hubieran sido dibujadas para capturar algo más que un momento, algo que no pertenece completamente a este mundo. Los científicos se quedaron en silencio, porque en ese instante entendieron que no estaban ante un hallazgo normal. Habían encontrado algo inquietante, y cuanto más observaban, más extrañas se volvían las imágenes. Parte 2. Lo inexplicable. A medida que el equipo avanzaba más profundamente en la cueva, las pinturas se volvían aún más perturbadoras. Ya no eran solo figuras aisladas, eran escenas completas. Escenas que parecían contar algo, pero no de una manera clara. En una de las paredes, encontraron una representación que dejó a todos sin palabras. Varias figuras rodeaban a una más grande. Una figura central, distinta a todas las demás. Su forma no era completamente humana. Tenía proporciones imposibles y una presencia dominante, como si fuera algo superior. ¿Un líder? ¿Un dios? ¿O algo que no podemos comprender? Lo más extraño es que las figuras alrededor parecían estar en algún tipo de ritual. Sus posturas no eran casuales. Había intención, había propósito. Y en el centro de todo, esa entidad, había patrones repetidos, símbolos desconocidos. Los análisis preliminares sugieren que estas pinturas fueron hechas en diferentes momentos, separados por miles de años. Eso significa que generaciones enteras regresaron a esta cueva para dibujar lo mismo, para representar la misma figura, como si todos compartieran la misma visión o el mismo miedo. Ahora piensa en esto. ¿Cómo es posible que diferentes grupos humanos, en distintas épocas, sin contacto entre sí, representaran algo tan similar? ¿Coincidencia? ¿Tradición? ¿O estaban viendo lo mismo? Los científicos comenzaron a teorizar. Algunos creen que estas imágenes podrían estar relacionadas con estados alterados de conciencia, visiones provocadas por rituales antiguos. Otros sugieren que podría tratarse de una forma temprana de religión, una conexión con lo desconocido. Pero hay una teoría que nadie quiere confirmar. ¿Y si estas figuras no son producto de la imaginación? ¿Y si representan algo que realmente vieron? Algo que estuvo ahí, en la oscuridad de esa cueva, observando, esperando. Porque hay un detalle que nadie puede explicar. Al iluminar ciertas partes de la pared, las sombras de las figuras parecen cambiar, como si se movieran, como si no estuvieran completamente quietas. Y en ese momento, uno de los investigadores dijo algo que nadie ha podido olvidar. Se siente como si no estuviéramos solos. Aquí, parte 3. El mensaje oculto. A medida que el equipo continuaba, documentando las paredes de la cueva, algo empezó a cambiar. No en el entorno, sino en la forma en que entendían lo que tenían frente a ellos. Porque estas pinturas no estaban colocadas al azar. No, había un orden, una estructura, como si cada figura, cada símbolo, fuera parte de un mensaje. Los investigadores comenzaron a trazar patrones. Compararon formas, repeticiones, posiciones, y poco a poco algo inquietante emergió. Las figuras no solo representaban escenas,
Parecían contar una historia, pero no una historia común. Era una secuencia. Primero aparecían figuras humanas normales, cazadores, grupos, vida cotidiana. Después, esas mismas figuras comenzaban a cambiar. Sus cuerpos se deformaban ligeramente, sus posturas se volvían extrañas. Y finalmente, se transformaban en algo completamente diferente. Las últimas imágenes no mostraban humanos, mostraban entidades, seres altos, delgados, con extremidades imposibles y rostros que no parecían pertenecer a ninguna especie conocida. Era como si las pinturas narraran una transición, una evolución, o tal vez, una transformación. Ahora imagina esto por un segundo. ¿Y si estas pinturas no fueran solo arte? ¿Y si fueran un registro de algo que ocurrió? O peor aún, de algo que estaba ocurriendo. Uno de los expertos sugirió que podría tratarse de un rito de paso, una ceremonia en la que los humanos creían convertirse en algo más. Pero otro investigador planteó algo mucho más perturbador. ¿Y si no era una creencia? ¿Y si realmente pensaban que estaban cambiando? Porque algo los estaba cambiando. El silencio llenó la cueva cuando esa idea fue mencionada. Porque de repente, todo encajaba. Las repeticiones, las figuras centrales, la insistencia en representar lo mismo durante generaciones. No era solo tradición, era obsesión. Como si esas personas estuvieran intentando entender algo, o advertir a quienes vinieran después. Y ahí es donde surge una pregunta que nadie ha podido responder. Si esto era un mensaje, ¿para quién estaba destinado? Parte 4. Las sombras que responden. Con el paso de las horas, la tensión dentro del equipo comenzó a crecer. No era solo lo que estaban viendo, era lo que estaban sintiendo. Algunos investigadores reportaron una sensación constante de incomodidad. Otros, algo más difícil de explicar, decían que tenían la impresión de estar siendo observados. Pero no de una forma imaginaria, era una sensación real, persistente. Como si algo, desde la oscuridad más profunda de la cueva, estuviera consciente de su presencia. Intentaron ignorarlo. Se concentraron en su trabajo. Tomaron fotos, mediciones, muestras. Pero entonces, ocurrió algo extraño. En una de las cámaras, al revisar las imágenes capturadas, notaron algo que no habían visto a simple vista. Entre las figuras pintadas, había formas que no estaban allí antes. Sombras que no correspondían con la luz de sus linternas. Sombras que parecían tener forma propia. Al principio pensaron que era un error, un efecto de la iluminación. Pero al comparar diferentes tomas, las sombras cambiaban. No seguían un patrón lógico. Era como si se movieran. El ambiente se volvió aún más tenso. Uno de los miembros del equipo decidió adentrarse un poco más hacia una zona que aún no habían explorado completamente. Y ahí encontró algo que cambiaría todo. Una cámara más profunda, más oscura, más antigua. Y en sus paredes, las pinturas eran diferentes. No mostraban transformación, no mostraban rituales. Mostraban algo más directo, más claro, más aterrador. Figuras humanas, rodeadas por esas entidades. No en adoración, no en ritual, sino en lo que parecía ser sometimiento. Algunas estaban de rodillas, otras parecían intentar escapar. Y las entidades estaban ahí, observando, dominando. Esa escena hizo que una idea comenzara a tomar forma en la mente de todos. ¿Y si estas figuras no eran dioses? ¿Y si eran algo más? Algo que estuvo ahí, con ellos. Parte 5. La verdad que nadie quiere aceptar. El descubrimiento de esa cámara final marcó un antes y un después, porque ya no se trataba solo de arte extraño. Se trataba de algo mucho más profundo, más inquietante. Los científicos comenzaron a replantear todo. Cada teoría anterior, cada explicación lógica, empezaba a desmoronarse, porque si estas pinturas eran un reflejo de la realidad de quienes las crearon, entonces estaban mostrando algo que no encaja con nuestra comprensión de la historia humana. Algo que no debería estar ahí. Una presencia, una interacción, un encuentro. ¿Pero con qué? Eso es lo que nadie puede definir. Algunos expertos insisten en que todo puede explicarse a través de la psicología humana. Miedo, simbolismo, rituales. Pero otros no están tan seguros. Porque hay detalles que no encajan. Detalles que parecen demasiado específicos. Demasiado consistentes. Como si las personas que hicieron estas pinturas no estuvieran imaginando, sino recordando. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si no estamos viendo arte? ¿Y si estamos viendo evidencia? Evidencia de algo que ocurrió hace miles de años y que fue olvidado, o tal vez ocultado. Porque si estas entidades existieron, si realmente estuvieron en contacto con humanos, entonces eso cambia todo. Nuestra historia, nuestro origen,
nuestra comprensión de la realidad. Y lo más perturbador. Parte 6. El silencio que advierte. Después del hallazgo en la cámara más profunda, algo cambió. No en las paredes, no en las pinturas, en ellos. El equipo comenzó a notar pequeños detalles, cosas que no podían registrar con cámaras, pero que todos sentían. El tiempo parecía comportarse de forma extraña. Algunos aseguraban que habían pasado solo unos minutos explorando, pero al revisar sus equipos, habían transcurrido horas. Otros reportaron sonidos. No echoes, no gotas de agua, sino algo más. Irregular, como pasos lejanos, que se detenían justo cuando alguien intentaba seguirlos. Intentaron racionalizarlo. Fatiga, estrés, la presión de estar en un entorno cerrado y oscuro. Pero había algo que no podían ignorar. Las pinturas finales parecían diferentes cada vez que las observaban. No cambiaban físicamente, pero la percepción sí. Detalles que antes no estaban. Comenzaban a aparecer. Líneas más profundas, formas más definidas. Y sobre todo, es que la cueva sigue ahí, en silencio, oscura, guardando secretos que aún no han sido completamente revelados, esperando a que alguien más entre y descubra lo que nunca debió ser encontrado. Miradas. Las figuras ya no parecían estáticas. Había una sensación constante de que estaban siendo observados desde múltiples ángulos, como si la cueva no solo guardara un registro del pasado, sino una conciencia, una presencia silenciosa. Uno de los investigadores, visiblemente afectado, dijo algo que quedó grabado en el informe final. Esto no se siente como un descubrimiento, se siente como una intrusión. Esa frase cambió la decisión del equipo, porque por primera vez consideraron algo que no estaba en ningún protocolo científico: salir, no por falta de evidencia, sino por algo mucho más instintivo, una sensación compartida. La sensación de que ya habían visto suficiente y que quedarse más tiempo no era buena idea. Parte 7. Lo que quedó atrás. El equipo abandonó la cueva, pero la historia no terminó ahí, porque una vez afuera, bajo la luz del día, todo debería haber vuelto a la normalidad. Pero no fue así. Al revisar el material recolectado, encontraron inconsistencias. Algunas grabaciones estaban incompletas, otras mostraban interferencias inexplicables, y en ciertos fragmentos de video se podían ver cosas que nadie recordaba haber visto en persona. Formas en el fondo, movimientos sutiles, sombras que no deberían estar ahí. Los científicos intentaron analizar estos datos de manera objetiva, pero cuanto más profundizaban, menos sentido tenía. Era como si algo escapara a toda lógica. Finalmente, el informe fue publicado con conclusiones cuidadosas. Hablaron de simbolismo, de rituales, de interpretación cultural, pero omitieron muchos detalles, demasiados, porque algunas cosas simplemente no podían explicarse sin generar más preguntas que respuestas. Y quizás ese fue el verdadero descubrimiento. No las pinturas, no las figuras, sino el hecho de que aún hay partes de nuestra historia que permanecen en la oscuridad, intactas, esperando. Final, despedida. Ahora, quiero que pienses en esto. Hace miles de años alguien entró en esa cueva y decidió dejar un mensaje. No sabemos exactamente qué querían decir, pero sí sabemos algo. Lo hicieron una y otra vez, durante generaciones, como si fuera importante, como si fuera urgente. Y ahora, ese mensaje ha sido encontrado. La pregunta es, ¿estamos listos para entenderlo? O tal vez, hay cosas que es mejor no comprender. Dímelo en los comentarios. ¿Crees que estas pinturas son solo arte o evidencia de algo más? ¿Te atreverías a entrar en esa cueva? Si este misterio despertó tu curiosidad, suscríbete a Curiosidades 360 y acompáñanos en el próximo viaje, porque allá afuera hay secretos que aún respiran en la oscuridad, y algunos todavía nos están observando.